Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 4. La rebelión de la rata cornuda. Por Guy Halley. Capítulo 14. El salón del clan Skaldson. El rey Belegar se había encaramado a una montaña de escombros para ponerse al frente de su hermandad de hierro, con Notrigar a su lado, portando el estandarte de los martillos de hierro. La línea de batalla de los enanos se extendía desde el extremo oriental del salón hasta el occidental, mientras que Durgan, Viento Fornido y las baterías de Caracochopicos controlaban el terreno elevado formado por las piedras de un antiguo derrumbe situado al noroeste. Detrás de la hermandad de hierro, en el extremo oriental de la montaña de escombros, formaban los gorros azules del clan Zorak. Más allá de ellos, los cascotes iniciaban su declive. Desde allí hasta las paredes del salón, el suelo era plano y las losas de piedra estaban limpias de escombros. La puerta de Skaldson quedaba a la espalda de Belegar, a unos 200 metros de su posición. Se trataba de una gigantesca abertura con una puerta de piedra de 1,5 metros de grosor, grabada con runas, y era una de las pocas obras maestras de los enanos que se mantenían intactas en el devastado salón. El salón del clan Skaldson se extendía hacia el sur, y las ancestrales estatuas esculpidas en sus paredes más lejanas permanecían ocultas en la penumbra. En lo alto del techo, más de 20 siglos después de la caída de la ciudad, todavía brillaba un puñado de luces solitarias, como estrellas perdidas en un bosque de pilares de piedra, aguantando la bóveda celeste. Sin embargo, buena parte de la iluminación del espacio procedía de una fuente mucho menos poética, antorchas y lámparas sobre todo en las manos de los enanos de la hueste. Belegar recorrió con la mirada sus filas de soldados. Sumaban 600 unidades y suponían la casi totalidad de sus fuerzas, a falta de la guarnición de Duregar que custodiaba la puerta oriental en la entrada del Gran Valle. El salón del clan Skaldson hacía que pareciera mucha menos, pues se había construido en una época en la que 1000 veces 600 poblaban Caracochopicos. Esos días de gloria habían pasado la historia hacía mucho tiempo, como el propio clan Skaldson, cuyos últimos vástagos habían perecido en uno de los numerosos intentos de reconquistar Ochopicos anteriores al éxito de Belegar. Éxito. Belegar resopló. No podía llamarse éxito esto. Los Skaven ya estaban saliendo de sus agujeros y pasando bajo las docenas de arcos del extremo sur del salón. ¿Os preocupa algo, Majestad? Ya lo creo, Notrigar, respondió Belegar. Cuando los miro me hierve la sangre. Este lugar es suyo, no mío. Míralos, se sienten como en casa entre estas ruinas, escondiéndose en los sepulcros de un pueblo superior. Míralos, mira sus pies roñosos pisoteando los rostros de nuestros antepasados. Mira las armas que empuñan. No valoran nada, ni el trabajo duro, ni la destreza, ni la delicadeza de nuestros artesanos. Solo piensan en corromper, destruir y divertirse con los despojos. Medran con la devastación y la putrefacción. No construyen nada perdurable, nada que merezca contemplarse. Todos sus reinos consisten en las ruinas de civilizaciones moribundas. Es injusto que ellos hereden el mundo mientras pueblos mejores mueren. A mí también me rompe el corazón, Majestad, repuso Notrigar. Se habían vuelto cada vez más frecuentes estas crisis desprevistas en el rey. Según se alargaba la guerra, eran más raros los momentos en los que mostraba alegría. Me rompe el corazón que los dioses sean un puñados de Barzuzdaki, que se han burlado descaradamente de nuestros nobles antepasados.
continuó Belegar. Todo ha desaparecido, se ha esfumado. Miro esta batalla, uno de los episodios más importantes de nuestro tiempo, y solo veo el pálido reflejo de Kara Thancor en la superficie de una charca de sangre. Nuestros antepasados combatieron personalmente contra los señores del desgobierno y los obligaron a retroceder hasta su mundo, paso a paso, para expulsarlos de este nuestro mundo. ¿Qué pensaría Grimnir, que mantiene a día de hoy a raya las hordas del caos, de que sus descendientes estén aplastando ratas en sus propios hogares? Negó con la cabeza. Llegaron murmullos de aprobación desde las filas de la Hermandad de Hierro. Aún así, continuó Belegar, les daremos una paliza que jamás olvidarán. Muchachos? Este es el final, para bien o para mal, como que soy un Dawi. Señaló detrás del mar de ratas gigantes y esclavos que amenazaban con inundar el salón, donde se atisbaban destellos metálicos al otro lado de los arcos, bloques de tropas formando detrás de los desgraciados de la vanguardia. «Observad, bravos Kazukan», bramó el rey para que todos lo oyeran. «Observad la llegada de nuestro fabuloso enemigo. Observad cómo comanda su ejército contra nosotros. Allí está el coleccionista de cabezas». La hueste enana prorrumpió en un alarido furioso. Golpearon los escudos con las hachas y rugieron. «Viene para vernos morir», añadió Belegar, con su voz amplificada por la ira alzándose por encima del clamor de sus enardecidos guerreros. «Para ver morir a los Dawi en la gran ciudad de Bala Zirrungol. Bueno, pues propongo que lo dejemos venir. Dejemos que estrelle sus alimañas contra los escudos y las hachas de los hijos de Grumni. Regalémosle una buena decepción. Kazukan, Kazumha, Kazuha, Kazuha, Grumnirrun». Durgan sumó la voz de sus máquinas de guerra al grito de batalla de los enanos. A lo largo del salón se habían colocado unas disimuladas piedras blancas que servían como punto de referencia para que Vientre Fornido tuviera una idea de a quién podía batir y con qué en cada momento. Ahora la vanguardia de esclavos Skaven estaba pasando por la primera de esas marcas. Los cañones tronaron y abrieron profundas brechas en las filas enemigas. Los esclavos chillaron aterrorizados, y es seguro que aquellos que se encontraban más cerca de la carnicería se hubieran dado la vuelta para huir, de no ser por la apretada masa de Skaven que venía detrás y los empujaba hacia adelante. En la retaguardia sonaron unos restallidos, y en respuesta a los cañones, unas estelas verduzcas alcanzaron a los enanos y derribaron guerreros a lo largo de la línea. «¡Jetsails!», bramaron los oficiales. «¡Arriba los escudos!». «¡Garruk-ha!», gritaron los enanos. Acero enano triplemente forjado destelló por su línea de batalla y se juntaron con un ruido metálico. Aún penetraron algunos proyectiles, pero fueron menos las bajas. «Belegar, mi señor, agachaos». Belegar seguía al frente de la Hermandad de Hierro, bramando desafiantemente. Las balas de piedra de disformidad rebotaron en su armadura rúnica y en el escudo del desafío, y se desintegraron en pestilentes volutas de humo verde. «Déjales intentarlo, Notrigar. No soy un hombre rata que corre a esconderse detrás de sus guerreros. ¡Que me disparen! ¡Que me disparen! ¡Quick! Estoy aquí. Estoy esperándote». Las ballestas de los enanos restallaron cuando tuvieron a tiro a los Skaven. Inmediatamente después se les unió el estallido de las pistolas. Tan apretadas eran las filas de los Skaven que todas las flechas y las balas encontraron un objetivo. Los Skaven que caían al suelo acababan hechos puré, pisoteados por los que venían detrás. Las balistas los abatían de 3 en 3 o de 4 en 4.
y los cañones los hacían añicos. Las piedras se deslizaban por el aire entre las columnas que soportaban el techo siguiendo una trayectoria perfecta. Sin embargo, los Skaven se contaban por miles y daba igual cuántos murieran, siempre llegaban más. Los túneles que conducían a los niveles inferiores estaban infestados de hombres rata, con sus ojos rojos destellando en la oscuridad. En el momento que consideró oportuno, Durgan liberó la pavorosa furia de su único cañón lanzallamas, que carbonizó una extensa cuña de Skavens. Estos chillaron de terror y de dolor, mientras el humo asfixiante de sus cuerpos llameantes impregnaba el aire. «¡Ahí vienen, muchachos!», gritó Belegar, señalando al frente con su martillo. «¡A por ellos!». La Hermandad de Hierro embistió la masa de esclavos Skaven bramando los gritos de guerra de sus antepasados. Quick observaba pacientemente desde una estatua destruida y chillaba órdenes cuando tenía la sensación de que sus subalternos estaban fallándole. Sus instrucciones eran transportadas por veloces mensajeros que se abrían paso entre las filas de Skaven para llegar a los oficiales. «Estás esperando, mi pequeño señor de la guerra. Haces bien», susurró una voz que solo podía oír Quick. La sombra de una columna oscilaba con algo más que la luz de las llamas de la batalla. Los trofeos de Quick mantenían un silencio inusitado, acobardados por el señor de las alimañas. «Bah, Quick odia esperar. Quick querer aplastar, matar enanos, pelos largos y cortar cabezas. Pero Quick no ser tonto, señor Lurlox», dijo, pronunciando con desagrado la fórmula de tratamiento honorífico. «Los enanos ser inferiores en número, uno de ellos por cada 10 de nosotros, y este ser solo el primer ejército, ellos no tener reservas. Quick pensar que no haber enanos cerca, solo enfermos, viejos y niños». Rió tontamente. «Los niños ser muy sabrosos, no tan duros como los viejos pelos largos. Enanos ser estúpidos, lentos de mente, no inteligentes astutos como los Skaven, pero ser fuertes, tener buenas armaduras, buenas armas, cantar mucho». Se estremeció, y el sonido chirriante de las canciones de batalla de los enanos hería sus sensibles oídos. «Dar igual», sacudió con desdén la garra. «Bajo una presión correcta, incluso el acero forjado por los enanos partirse. Pronto llegar nuestro momento. Mi leal Ska». «Sí, gran Quick», dijo Ska desde el pie de la estatua, donde restringía el acceso al poderoso Quick. «Preparar mi guardia. Decir a Grutus que ser el momento de soltar sus monstruos». Quick contempló la línea de los enanos. La Hermandad de Hierro de Belegar había abierto un espacio delante de la posición del rey y estaba retrocediendo con una precisión milimétrica desde su posición inicial, adelantada hasta la seguridad de la línea principal. Los esclavos Skaven se dispersaban en sentido contrario y muchos caían abatidos en su huida. Otros seguían avanzando y se arrojaban a las armas de fuego de los enanos, solo para caer a montones. «Bah, para eso están los esclavos», dijo Quick. «¿Verdad, verdad, Lurlox?». No recibió respuesta. Las sombras estaban vacías. «Se ha ido, marchado», dijo Ikid, desde su posición en la hilera de varas central del portatrofeos de Quick. La cosa muerta parecía asustada. Desde las puertas situadas detrás de Quick llegó un desagradable bramido cuando Grutuk, el señor de las bestias del clan Moulder, azuzó a sus criaturas para que se sumaran a la batalla. Las bestias corrieron hacia las líneas enanas, guiadas a duras penas por sus señores. Detrás de ellas aparecieron dos gigantescas abominaciones del pozo infernal.
Los pliegues de sus cuerpos desnudos y llenos de gusanos se contorsionaban según avanzaban arrastrándose por el suelo, y sus múltiples cabezas lanzaban centelladas al aire. Estas criaturas, una mezcla repugnante de carne y de máquina, se movían con una velocidad asombrosa. Los proyectiles de los cañones impactaron en la abominación más adelantada y ésta huyó con una ira estúpida. Sin embargo, su naturaleza sobrenatural cosió las heridas en su cuerpo casi de inmediato y el monstruo reanudó la carga. Las abominaciones aplastaban centenares de esclavos mientras avanzaban hacia el muro de escudo de los enanos, pero eso daba igual, ya que Quick disponía de miles y miles de ejemplares más de esa carne débil. Sin embargo, cada baja entre los enanos era irreemplazable. El coleccionista de cabeza rió entre dientes cuando la primera abominación y luego la segunda embistieron la línea de guerreros enanos y abrieron una brecha enorme en ella. Ningún esclavo, todos demasiado aterrorizados por los monstruos, penetró por el hueco recién creado, pero las bestias eran lo suficientemente poderosas para bastarse por sí mismas. Todo el flanco oriental de los enanos se enzarzó en la lucha contra una sola de las abominaciones, mientras la otra giraba para atravesar la línea de batalla de las cosas barbudas en dirección al flanco occidental, dispersando a los enanos que no mataba. Entretanto, las ratas ogro avanzaban con sus pasos poderosos, agarrando con sus gigantescas manos a todo esclavo que no se apartara a tiempo de su camino y lanzándolo por los aires. Quick se quedó observándolos cuando llegaron en un abrir y cerrar de ojos a la línea de batalla. Se había enviado la manada más numerosa a atacar el punto débil de la hueste enana, cerca del rey, donde un grupo de cosas barbudas con gorros azules empuñaban unas ballestas de carga lenta. Estas patéticas armas, típicas de las cosas enanos, eran poderosas pero pesadas, y estaban obsoletas y condenadas como sus propietarios. Las cosas barbudas solo tuvieron tiempo para disparar 3 ráfagas antes de que las ratas ogro las embistieran con ferocidad. Estos enanos apenas portaban armadura y perecieron enseguida, y los pocos que sobrevivieron echaron a correr, lo que permitió a las ratas ogro abalanzarse sobre el flanco de la escolta de Belegar. Quick entornó entonces los ojos. Por fin llegaba el momento que había estado esperando. Saltó de la estatua y enfiló hacia la Guardia Roja. «¡Ahora, Ska! ¡Ahora! ¡Tocar, avance!». Los gongs Skaven retumbaron. Los señores de los esclavos interrumpieron los latigazos y permitieron huir a los esclavos. No fue necesario convencerlos, y la desordenada masa de Skaven cautivos huyó despavorida del salón y dejó el espacio despejado para el avance de Quick. La segunda línea de Skaven, estos bien armados y provistos de armadura, se aprestó. Los gongs tronaron y las campanas repicaron. Los hombres rata iniciaron la carga. En el centro del contingente marchaba Quick, el coleccionista de cabezas. El martillo de Belegar reventó el cráneo de su oponente y los sesos del Skaven rociaron a todo aquel que se hallaba cerca. Los compañeros de la víctima soltaron las armas y salieron huyendo, con lo que Belegar pudo tomarse un respiro. Desde su posición elevada veía las oscilaciones de sus líneas de guerreros. Todos estaban enzarzados en combate. Las abominaciones habían abierto 2 brechas y seguían llegando más criaturas letales para atacarlos. Las ratas ogros se dirigían hacia el clan Zorrak. Belegar maldijo. Los gorros azules no eran rival para las bestias y las unidades de apoyo estaban ocupadas con la pestilente monstruosidad. «¡Gorros azules! ¡Abatidlas!», gritó, enarbolando el martillo. Los enanos dispararon varias ráfagas contra las ratas ogro y derribaron a unas cuantas, pero eran más de una docena,
y la mayoría cargaron hacia ellos sin prestar atención a los proyectiles que sobresalían de sus cuerpos. Las bestias rugían con los dientes apretados mientras trepaban la montaña de escombros para embestir a los gorros azules. Los enanos soltaron las ballestas y sacaron las hachas que blandían a 2 manos. El valor no bastaba contra aquellas criaturas y los guerreros iban equipados con exiguas armaduras. Las garras como sables de las ratas ogro destriparon a los enanos e hicieron trizas la formación en su avidez por atraparlos a todos. Cuando los gorros azules finalmente huyeron, apenas quedaban unos pocos. Las ratas ogro, sin detenerse siquiera para comer, giraron y arremetieron contra el flanco de la Hermandad de Hierro. En el lado opuesto de la sala ondearon unas banderas de señales y los gongs y las campanas de guerra Skaven tronaron. La élite de las fuerzas Skaven, al ver la vulnerabilidad del rey y que la línea de enanos estaba sufriendo de cabo a rabo, avanzó. ¡Quick! Belegar apuntó a los Skaven que se acercaban. La menguante horda de esclavos puso pies en polvorosa. Aquellos que eran más lentos se vieron empujados hacia las hachas y los martillos de los enanos por los enormes Skaven que llegaban desde atrás. Quick y su guardia roja llegaron hasta la Hermandad de Hierro con una rapidez increíble. Los martilladores enanos aguantaban contra las ratas ogro mientras aplastaban cabezas, cajas torácicas y rodillas con la típica eficacia de su raza. Pero los monstruos los habían aislado y no pudieron reaccionar a la carga de los favoritos de Quick. ¡Proteged al rey! ¡Proteged al rey!, gritó Brock Grunson. Un puñado de martilladores corrió a rodear a Belegar. La Guardia Roja, compuesta por unos enormes hombres rata, casi tan altos como los humanos y con el lustroso pelaje negro ondulado por los músculos, cargó contra el frente de enanos. Todos exhibían los amuletos típicos de su civilización: dientes de orcos negros y de gigantes, talismanes de los enanos robados, pellejos con barba y calaveras. La Hermandad de Hierro luchó incansablemente para obligarlos a retroceder, y por cada martillador que caía, 3 Skaven de élite pagaban su muerte con sus vidas. Quick todavía no participaba en la lucha, pero eso estaba a punto de cambiar. Ascendió por la montaña de escombros como si fuera una escalera de escalones bajos, blandiendo en una mano la odiada degolladora de enanos y en la otra la espada con el filo dentado. Se elevó de un salto, giró en el aire y aprovechó el impulso para atravesar el casco de un martillador con los dientes de la degolladora de enanos. El coleccionista de cabezas aterrizó sobre los hombros de otro martillador al mismo tiempo que su espada descendía para terminar con la vida del enano antes de que éste pudiera reaccionar. Luego saltó de nuevo. Los martillos que iban dirigidos a Quick se movían tan despacio en comparación con él que parecían hacerlo a través de una masa de melaza. El coleccionista de cabezas siguió saltando, girando y matando, sobre todo matando, con una agilidad pasmosa, pese a la pesada armadura y el portatrofeos. Sin apenas llevarse un rasguño, llegó al centro de la formación de la Hermandad de Hierro y fue dejando un reguero de muertos en su camino hacia Belegar. «¡Ahora no, Trigar!», rugió el rey enano. «¡Ahora! ¡El cuerno! ¡El cuerno!». El enano que portaba el cuerno dorado de la Hermandad de Hierro se lo llevó a los labios. El instrumento, una antigua y gloriosa pieza llena de joyas, era una de las reliquias más valiosas del clan Angrun. Una nota estridente, pura como un diamante recién tallado, se elevó por encima del fragor de la batalla y levantó el ánimo de los enanos, que cantaron sus canciones de agravios con un vigor renovado y lucharon con más ferocidad si cabe. Sin embargo, no era ese el propósito con el que se había tocado el cuerno. Un sonido, como el de un tambor gigante, llegó desde la puerta de Scalzon, seguido por el chirrido de unas cadenas tan pesadas que su movimiento podía oírse a través de la gruesa puerta.
La piedra que cerraba la abertura comenzó a alzarse lentamente, levantada por el ancestral mecanismo, y una luz dorada inundó la sala. La banda de mercenarios de Golfag come hombres entró en la sala, coreando el nombre de su líder. La línea de enanos se escindió cerca de la posición de Durgan vientre fornido para que los ogros se incorporaran a la batalla. Los precedían una caballería de dientes martirio y un grupo de colmillos de sable que alejaron a las ratas lobo de la batería de artillería. La fuerza del impacto de los ogros hizo volar por los aires a multitud de Skaven, y los mercenarios se adentraron muchos metros en el mar de pelos antes de que los Skaven los obligaran a minorar el paso. Los ogros no temían las armas de los hombres rata y mataban Skaven sin esfuerzo, mientras que los guerreros pertrechados con cañones destruían unidades enteras de un solo disparo. La disciplinada hueste de Golfag giró entonces a la izquierda y comenzó a avanzar hacia la primera línea de batalla de los enanos, con la caballería abriendo el paso. Sin la presión del enemigo en la posición de Durgan, la artillería de los enanos intensificó el fuego y desintegró, atravesó, carbonizó y aplastó a centenares de guerreros del clan. Belegar sonrió y se le iluminaron los ojos. Señaló con su martillo a Quick. «Ven, coleccionista de cabezas, mide tu destreza conmigo. Aquí hay una cabeza que nunca poseerás». «¡Cargar, matar!», chilló Quick. Saltó de una piedra a otra y luego sobre los enanos. El tiempo se detuvo en su veloz mente de Skaven. Fiaba su vida a su destreza y racionaba sin pensar. En la lucha no tenía que preocuparse de señores intrigantes, subalternos y señores de las alimañas. Aquí era el más poderoso, el inigualable Quick, el guerrero Skaven más fabuloso que haya existido jamás. Ni más ni menos. Saltaba y se abría paso a través de la masa de las torpes cosas barbudas, a las que mataba con tremenda facilidad. Qué lentos eran sus martillos. A su guardia roja, no tan poderosa como él, no les iba tan bien contra la élite de los pelos largos, pero daba igual. Quick solo necesitaba un poco de tiempo, y de momento la guardia roja conservaba el valor y sus miembros seguían reemplazando a los camaradas muertos en la montaña de escombros. Delante de ellos peleaba Skákola de sangre, que abatía enanos en cada cometida de sus poderosas garras. Quick había ascendido a la montaña a cierta distancia del rey enano. Una vez que se adentró en las apretadas filas de las cosas barbudas, enfiló hacia Belegar, sembrando de cadáveres el camino. Los enanos, pegados unos a otros, eran una presa fácil. Un cuerno sonó a unos cuantos metros de donde estaba, y su espantosa estridencia hirió sus oídos. Se oyó el ruido de una puerta de piedra levantándose, y poco después se produjo una alteración en el sonido de la batalla. Pero Quick estaba demasiado absorto en su propio tumulto, demasiado concentrado en el rey enano, para darse cuenta de lo que presagiaba ese cambio. Belegar se dio la vuelta para encarar al coleccionista de cabezas con una expresión triunfal en el rostro chato y graciosamente peludo, y lanzó un grito desafiante al señor de la guerra, que sonrió de oreja a oreja. Quick saltó desde la espalda de una de las carnes duras del rey que acababa de matar y acabó con otros dos enanos antes de que sus garras volvieran a pisar las piedras. Se agachó para esquivar un martillazo y murieron 3 enanos más. El coleccionista de cabezas se encontró entonces delante del rey Belegar. La cosa barbuda lo miraba con ojos llameantes. Todo su cuerpo rezumaba odio y su larga barba se erizó en su cara, mientras aferraba con fuerza el martillo. «Tú decirme, cosa barbuda, Belegar. Tú querer luchar con Quick. Bien, bien. Quick estará aquí.
dijo el coleccionista de cabezas. Siempre empleaba el cazalid cuando hablaba con las cosas enanos. Eso los sacaba de sus casillas. Quick se lanzó hacia el rey enano con tal velocidad que apenas si pudieron seguirle sus movimientos. Sin embargo, Belegar estaba preparado. Se apartó de la trayectoria del señor de la guerra y le asestó un potente golpe en la hombrera. Quick giró al notar el impacto y salvó el hombro, pero la pieza de la armadura se partió con una lluvia de fulgurantes esquirlas metálicas de color negro verdoso. El coleccionista de cabezas chilló, sorprendido, y Belegar se tambaleó, golpeado por la magia de la armadura de disformidad de Quick. Ambos caminaron en círculo, el rey enano con una postura más precavida, con el escudo levantado delante de él y el martillo preparado para atacar, y Quick con los brazos abiertos, blandiendo las armas y el sinuoso cuerpo encorvado. El señor de la guerra gruñó con los dientes apretados y rió mientras agitaba la cola con frenesí. «Yo esperaré este momento durante mucho tiempo», espetó. Era evidente que su uso de la lengua secreta de los enanos enfurecía al rey. «Yo también, escoria. Hoy será el gran día en el que podremos borrar tu nombre del Dazmazcron de cara a 8 picos». Quick atacó sin avisar y aporreó el escudo de Belegar con una rabiosa sucesión de golpes con sus 2 armas. Pero, a pesar de su lentitud y de su aparente apatía, la cosa enano siempre estaba en el sitio correcto, preparado para bloquear la acometida cuando Quick pensaba que había asestado un golpe mortal. El coleccionista de cabezas se contorsionaba para evadir los golpes de respuesta de Belegar y esquivaba con acrobacias martillazos que le habrían triturado el cuerpo si hubieran llegado a acertar en el objetivo. 5 veces estuvo seguro Quick de haber asestado el golpe definitivo al rey enano, y 5 veces Belegar lo evitó. Quick era rápido, Belegar hábil. Tras 2 minutos de duelo, toda la recompensa que había recibido Quick por sus esfuerzos era un puñado de arañazos en el escudo del rey enano. La batalla rugía en torno a ellos. Los enanos y los Skaven ahora luchaban entremezclados. Las paredes de piedra de la sala amplificaban el fragor del combate. Por todas partes había fuego, sangre y muerte. Quick estaba hecho una furia, pero lo disimulaba con una pérfida sonrisa. Se limpió la boca con la garra con la que blandía la degolladora de enanos. «Rey Belegar, ser buen guerrero. Así el poderoso Quick quedar más satisfecho. Muchos asesinos famosos morir rápido. Muy aburrido para Quick». Belegar le clavó una mirada fulminante. «Pero cosa barbuda, rey, no ser tan bueno como Quick. No poder resistir mucho más tiempo al poderoso Quick. Quick ya haber matado muchas cosas barbudas. ¿Tú ver?» Meneó la espalda y la barba de la cabeza seca de un enano andó en su portatrofeos. «Hermano de camada de la cosa barbuda, rey. El ser muy malo, no tan bueno como carne fuerte Belegar, pero Quick matará a él de todas maneras. Ahora, yo matar, asesinar a ti, yo traer especialmente desde la sala de trofeos de Quick para ver a ti morir. Muy pronto tu cabeza estará al lado de la suya. Tú tener en el futuro mucho tiempo para hablar con él sobre lo poderoso que Quick ser. ¿Gustar la idea a cara de pelos largos blancos?» Para frustración de Quick, Belegar no reaccionó a su amenaza como lo haría la mayoría de las cosas barbudas, lanzándose al ataque con un salvaje bramido de ira. En cambio, el rey enano comenzó a caminar precavidamente en círculo alrededor del Skaven. Y entonces cometió el error. Abrió un hueco minúsculo cuando sus ojos echaron un vistazo involuntario a la cabeza de su hermano empalada en el portatrofeos. Quick reaccionó al instante, pero de nuevo pilló a Belegar preparado
y el enano bloqueó el golpe de la degolladora de enanos con el escudo. Pero la momentánea distracción hizo que su maniobra defensiva no fuera tan precisa como las anteriores, y en esta ocasión alejó una pizca de más el escudo del cuerpo. Por lo tanto, tardaría una fracción de segundo más en replegarlo. Quick hizo el ademán de preparar un segundo golpe y Belegar puso los músculos en tensión para contrarrestarlo. Sin embargo, el coleccionista de cabezas cortó el aire por encima del escudo con la degolladora de enanos, al mismo tiempo que giraba el cuerpo para asestar un golpe de revés, aprovechando su peso y el impulso del movimiento. La vil punta del arma del Skaven atravesó el Gromril del enano y se clavó en su costado. Quick la extrajo del cuerpo de Belegar y retrocedió haciendo una pirueta, pero esta vez no fue tan veloz, y el rey enano le estampó en el escudo en la cara y le abolló el yelmo. Rápidamente asestó un martillazo que Quick esquivó rodando por el suelo y acabó impactando en las piedras, de las que saltaron chispas. El Skaven se levantó lamiendo sangre del enano de la maza y rió tontamente, a pesar de que la cabeza le retumbaba como si tuviese dentro una campana. ¡Poderoso Quick!, bramó Ska, mientras estrangulaba con una mano a un enano enfundado en una ornada armadura. El enano se quedó lívido y Ska lo arrojó lejos. ¡Corremos un peligro muy, muy grande! Quick miró a su alrededor. Ska tenía razón. Ogros, carne grande y cosas enanos habían hecho retroceder la línea de Skaven. El flanco izquierdo estaba descomponiéndose. Los enanos estaban ocupados intentando contener a la abominación del pozo infernal que los atacaba por ese lado, y eso era lo único que salvaba a los guerreros del clan de la aniquilación total. No podía saberse con certeza cuánto tiempo más los mantendría distraídos la bestia, pues estaba rodeada por furiosas cosas barbudas que la hacían pedazos con sus hachas. La otra abominación continuaba causando estragos, pero en otra parte de la batalla los ogros estaban adentrándose en la horda Skaven con aparente impunidad, mientras que los cañones de los enanos acribillaban sin obstáculo las filas del ejército de Quick. Sin embargo, lo peor de todo fue que la última rata ogro cayó ante la mirada de Quick, con la cabeza reducida a una sangrienta papilla. La guardia del rey ahora tenía las manos libres para concentrarse en la Guardia Roja. Había recuperado la formación y comenzado a avanzar. Los miembros de la Guardia Roja caían como moscas y comenzaba a flaquear el ánimo. Quick corría el peligro de que lo rodearan y lo acorralasen. El coleccionista de cabezas procesó toda esa información en un instante y tomó la decisión de la retirada con la misma inmediatez. Retrocedió. Belegar le gritó y cargó hacia él con el martillo levantado, pero Quill lo esquivó de un salto y aterrizó en el borde de una montaña de escombros. ¡Retirada! ¡Atrás!, chilló. ¡Retirada! ¡Rápido, rápido! Los guerreros de la Guardia Roja emprendieron la huida, agradecidos, si bien aún cayeron unos cuantos aporreados hasta la muerte. «Pronto volver a encontrarnos tú y yo, pelos largos», espetó Quick, al mismo tiempo que evadía los martillazos de los enanos que se interponían entre él y el rey. «Hasta entonces, Quick, llevarse otro trofeo». El señor de la guerra Skaven apoyó un agarrapié en el casco de uno de los guerreros de Belegar y se impulsó para salir de un salto del círculo de enanos que lo rodeaban. Desde el aire se orientó para intentar aterrizar encima del portaestandarte del rey, cuyo desesperado golpe defensivo esquivó sin esfuerzo, y contempló la cara de sorpresa y de miedo de la cosa barbuda mientras su espada descendía y atravesaba limpiamente la débil malla que le cubría el cuerpo para decapitarlo. La cabeza del enano cayó junto con el estandarte, teñido de rojo por el chorro de sangre. Ska recogió el trofeo del suelo y juntos huyeron de la montaña de escombros. «¡No, Trigar! ¡No, Trigar!», bramó Belegar. «Oh, vaya», le dijo Quick a Ska mientras escabullían.
Parecer ser que la cosa barbuda pelos largos, perder otro hermano de camada. Los enanos vitorearon la retirada de los Skaven y lanzaron insultos a Quick. Algunas secciones del ejército enemigo se replegaron en orden. La guardia de Quick y sus unidades de alimaña nunca perdieron la compostura, pero la mayoría de los Skaven corrieron como locos hacia las salidas. Los ogros los persiguieron sin piedad y con cada golpe de sus enormes garrotes o espadas lanzaban por los aires a un puñado de hombres rata. Las estelas verdes que estriaban el aire señalaban la trayectoria de los proyectiles de los Jetsail, pero las balas tóxicas no parecían afectar demasiado a los mercenarios y eran necesarios varios disparos para derribar a un solo ogro. Los enanos pasaron a entonar canciones de victoria que se propagaron por sus filas ante la huida de los Skaven. En el centro, la Hermandad de Hierro se encontró de pronto sin contrincantes y se puso a insultar y a golpear las piedras del suelo y los escudos con el mango de los martillos. Brock Granson buscó a su señor, que estaba en el borde de la montaña de escombros, contemplando los cadáveres diseminados por el suelo y las piedras recubiertas de sangre. «¡Una gran victoria, Majestad!», exclamó Brock, con los ojos iluminados, por un momento arrinconada su vergüenza por la muerte de Durik. Belegar observó con la mirada perdida el cuerpo sin cabeza de su sobrino. «Mi señor», dijo Brock. Hizo un gesto a otro enano para que recogiera el estandarte. «No es una victoria. Aún no. Sí hemos ganado, y quiero poner énfasis en el sí. Brock Granson, una docena de nuestros mejores guerreros yacen a nuestro alrededor. Solo Grugni sabe cuántos más habrán caído». «¿Queréis que los persigamos? Tenemos posibilidades de atrapar al coleccionista de cabezas», sugirió con vehemencia Brock. «Se pueden tachar muchos agravios del libro con su muerte». «Perseguir a Quick no servirá de nada», dijo Belegar. «Nos atraerían hasta la masa de tropas que están esperándonos y nos matarían poco a poco. Tenemos otros enemigos más siniestros y más próximos», señaló con el martillo a la segunda abominación. La primera estaba muerta, pero los enanos del clan Trenzas de Piedra continuaban asestándole hachazos, enardecidos por la pérdida de tantos camaradas. El segundo monstruo arrastraba su vil cuerpo entre el ejército, estúpidamente indiferente a lo espantada general de los Skaven. Una osada unidad de mineros se plantó delante de su dolente mole y hundió los picos en su pálida piel, pero las convulsiones de la bestia les arrancó las herramientas de las manos. El proyectil de un cañón impactó de lleno en la abominación, con el mismo resultado que la canica de un niño al golpear un trozo de plastilina. «Nuestros martilladores todavía tienen faena», añadió el rey enano. «Majestad», Brock hizo una reverencia y ordenó a la Hermandad de Hierro que lo siguiera. El rey marchó con ellos, ocultando la herida con el escudo para no tener que revelársela a nadie y apretando los dientes para aguantar el dolor. La abominación se encabritó ante ellos. Apestaba a putrefacción y a sustancias químicas saturadas de piedra de disformidad. Las armas de media docena de clanes se incrustaron en sus fofos costados. Tenía el vientre pegajoso y rojo de la sangre de los desdichados que habían aplastado bajo su enorme peso. Los mineros que estaban enfrentándose con ella se envalentonaron al ver llegar a su rey junto con su guardia y profirieron sus gritos de guerra con un vigor renovado. Y los que habían perdido las armas agarraron lo primero que encontraron para atacar a la criatura. «¡Las cabezas! ¡Destruid las cabezas!», ordenó Belegar. «Están a una altura excesiva para un golpe mortal», repuso Brock. «Entonces, llamemos su atención», sugirió Belegar, «y hagamos que se acerque a nuestros martillos». El rey se adelantó a grandes zancadas,
Se afirmó el escudo al hombro y blandió el martillo de hierro con las dos manos para propinarle un golpe imparable en el trasero. Las vibraciones del impacto se propagaron por el cuerpo de la abominación. Un segundo golpe le hizo trizas una pata y un tercero destrozó una rueda injertada en su parte trasera. El monstruo por fin aprendió lo que era el dolor y lanzó un alarido al tiempo que se encabritaba y levantaba del suelo a un par de mineros que se asieron a los picos con el fin de evitar una muerte funesta mientras la abominación se daba la vuelta para encarar a su nuevo incordio. «¡Kazuk! ¡Kazuk! ¡Kazuk! ¡Ja!», bramó Brok. Los martilladores avanzaron. La batalla había reducido su número inicial a un cuarto y llevaban luchando sin descanso buena parte de la mañana. Unas criaturas inferiores estarían a estas alturas hechas polvo y pagarían caro su cansancio, pero se trataba de Dawi, la mayoría de familias nobles y todos ellos guerreros hechos de la mejor pasta. En cuanto a resistencia, no tenían rivales y levantaron los martillos como si lo hicieran por primera vez ese día. Como si de martinetes en una forja se trataran, los martillos de la Hermandad de Hierro cayeron simultáneamente sobre el cuerpo del espanto, partieron huesos y trituraron carne. La criatura rugió y lanzó un golpe con uno de sus múltiples brazos. Los martilladores de la primera fila cayeron como bolos, pero gracias a sus armaduras, pocos fueron los heridos. La segunda fila se adelantó para asestar otro golpe descomunal. Una mano abierta acabó triturada y una abultada garra reventada. Brok Granson lanzó un bramido desafiante, corrió hacia el costado de la abominación y de un salto se encaramó a la destrozada maquinaria acoplada rudimentariamente a sus extremidades. Los pies del enano rebotaron en la gomosa piel del monstruo, pero Granson mantuvo el equilibrio. Salió disparado hacia la parte superior de la abominación y propinó un portentoso golpe a una de sus 9 cabezas. El cuello que lo unía a la mole de su cuerpo crujió y la cabeza quedó colgando de él sin fuerza, muerta. La bestia sacudió la mitad superior de su cuerpo y Granson salió volando por el aire. Los martilladores gritaron a pleno pulmón y siguieron el ejemplo de su paladín. Rodearon a la criatura y les asestaron brutales martillazos. La abominación se agitó con frenesí, aullando espantosamente, y mató a un par de enanos antes de que la parte inferior de su cuerpo recibiera tal tunda que ni siquiera la vida sobrenatural que la sustentaba pudo curarle las heridas abiertas en el costado. Se derrumbó, chillando y lanzando dentelladas a sus torturadores, lo que permitió que los martilladores pudieran alcanzar las cabezas. Los enanos le hicieron papilla una cabeza tras otra en cuanto lanzaba sus fauces abiertas hacia ellos. Al fin, espachurraron la última cabeza, y la abominación, con un tremendo estremecimiento y un agónico gemido, exhaló su último suspiro por una boca con los labios molidos y la mandíbula rota. Los martilladores lo celebraron con una ronca ovación. «Buen trabajo, Brok Granson», dijo Belegar, mientras la Hermandad de Hierro ayudaba a su paladín contusionado, pero por lo demás indemne, a levantarse del suelo y lo felicitaba con palmadas en la espalda. «Una proeza digna de nuestros antepasados». Brok inclinó la cabeza. «Gracias, Majestad. Ahora vuelve a tocar el cuerno dorado. Es hora de abandonar este campo de batalla y replegarse a la siguiente posición defensiva». Belegar miró a su alrededor con tristeza. Esa orden significaba dejar las profundidades en manos de sus enemigos. De ahora en adelante lucharían únicamente por las raíces de la ciudadela. Habían perdido la guerra por los salones subterráneos, probablemente de manera definitiva. El encargado de tocar el cuerno se acercó la sagrada reliquia a los labios, pero no sopló. «¿Qué?», comenzó a decir Belegar. Todos los ojos de Dawi miraron al suelo. Unas leves vibraciones fueron aumentando de intensidad progresivamente hasta que el suelo tembló con violencia. Ningún enano podía confundir aquel fenómeno con un terremoto. El temblor era demasiado regular y localizado,
para tratarse de una perturbación natural. «¡Máquinas tuneladoras!», exclamó Brock con un grito ahogado. «¡Formad!», bramó Belegar. «¡Formad! ¡Ah!». Jadeó y se agarró el costado. Comenzó a gotear sangre por sobre el suelo. La cabeza le daba vueltas. Un calor extraño, insoportable, irradiaba de su herida. «¡Mi señor!», dijo Brock consternado. «¡Estáis herido!». Belegar gritó furioso consigo mismo por relevar su herida. No es nada, solo un rasguño. Le he dado al coleccionista de cabezas más motivos para que me recuerde que esto, créeme. He ordenado al ejército que forme. Ocúpate de ellos, no de mí. Date prisa o no podremos hacer nada». «Sí, mi señor». Brock transmitió la orden, que a su vez fue comunicada por otros soldados. Los enanos eran eficientes en todo, y muy pronto los cuernos sonaron y regresaron los guerreros que habían partido en persecución del enemigo. Desde detrás de la nueva falange de la Hermandad de Hierro llegó un sonido. «¡Mi señor!», gritó Brock, señalando la abominación. La piel del espanto temblaba, y 3 de sus bocas se abrieron. Se oyó el crujido de los huesos al recomponerse mandíbulas. Sus ojos recuperaron el brillo de la vida y sus heridas se cerraron. El monstruo vomitó torrencialmente por las bocas y con un horrendo alarido de dolor revivió y se puso de nuevo en pie.